portan mal se van a seguir portando mal. Eso es a los que tenés que castigar. Es verdad. Bueno, señores, vamos a recibir aquí entre todos nosotros a un señor de nombre Pablo y a un señor de apellido Bierzi. La última vez que tuvo exposición pública fue cuando se llevó al cine un libro que él había escrito, que era La Sociedad de la Nieve. Que estuvo acá también. Que creo además debe haber sido la película de la cual el Uruguay habló más después del Titanic, creo, ¿no? Para acá digo, porque... ¿Cómo andas, Pablo? Bueno, un gustazo estar acá. Daniela, Fernando, te conozco hace años, Bambino y Antonio. Sí, la película tuvo 250, el último número de 250 millones de espectadores, entonces 250 millones, eso es oficial de Netflix. Sí, claro, en una población mundial de 8.000 millones es un disparate y es un poco los nuevos escenarios que podés manejar, o sea, porque se puede llegar a eso. Esa es la conclusión que tuvimos con Bayona, con quien sigo en contacto con otros proyectos. Yo le tengo que contar a Pablo que esto él no lo sabe, pero en mi último libro sobre el trabajo de equipo, la idea era entrevistar a cada uno de los sobrevivientes de los Andes, porque desde mi punto de vista el trabajo de equipo hizo que ellos pudieran sobrevivir frente a unas cuantas cosas. Sale el libro de Bierzi y dije, ¡punto! Me ahorraste... En el 2008. Claro, me ahorraste... al comienzo de cada capítulo de mi libro hay una frase del libro de Bierzi de uno de los sobrevivientes de los Andes. De cada uno, por supuesto que lo expresé. Pablo, te doy el celular de él para cobrar los derechos de autor. Me ahorró la charla, me ahorró... así había una persona con lo que nosotros dábamos conferencias, con que lamentablemente hoy Daniel Fernández Strauch, sí, gran amigo, con él dábamos charlas juntos, sí, sabía. Y sí, a él sí le pedí la frase a él directa, pero todos los demás no, pero, te agradezco. Si hablabas con Daniel ya está, Daniel sí. Era el mayor de los chicos del colegio y que murió hace poquito. Sí, lamentablemente. Pablo, después que escribiste La Sociedad de la Nieve, ¿escribiste algo más antes de esto? Sí, publicaban varios libros, fue en 2008. Lo que pasa es que La Sociedad de Nieve se volvió a reeditar y en 9 lenguas, explotó con un capítulo adicional que es toda la peripecia de la película. Hay una carta de Bayona. Entonces entre el 2008 y este 2022 hubo varios obras. Libros, ¿no? Voy en 13, este es el 13º. Con varios premios además. Ese libro que están viendo es El niño que heredó el silencio. Te juro, Pablo, que cuando lo vi por primera vez pensé que era un caso real. Porque como vos decís, es algo que cada vez se repite más. Totalmente. Todo lo que los escuchaba a ustedes y digo, tremendo el caso de la chiquilina, tremendo el tema de lo anacrónico, hablando del pasado, esos ómnibus de plataforma, o sea, los que participamos de esa generación, el tema del abuso sexual infantil no existía. No existía. Nadie abusaba de nadie. Nadie abusaba de nadie. Y ahí, capaz que yo soy un poquito mayor o como Fernando, perdonad, me quedé. ¿Cuántos tenés? Coqueto. No, yo tengo 71 y en febrero cumplo 72. Claro, son menor que yo. No existía, y además, pero para los que conocíamos, a los que se jactaban de abusadores y abusados, a mí me hacía ruido, ¿no? Yo no tenía ninguna peculiaridad psicológica superlativa ni cosas que le parezco, pero me hacía ruido que eso se contara y que yo estaba con una persona que estaba jactando de ser un abusador de chiquilines, digo. Terrible. Así me crié, y por eso es esa asignatura pendiente. Así nos criamos los que íbamos en esos ómnibus de plataforma y que usábamos el pito rojo. ¿Sabes una cosa, en Pablo? Ese mundo, no Uruguay, en ese mundo. Claro, lo que pasa es que la persona que te lo contaba no lo contaba como que era un abusador ni que abusaba. No, era una gracia. Era un logro. Era un logro. Era un logro. Porque partían de la base de que el menor... 17 añitos tenía, no sabés. Y partían de la base que le daba el consentimiento. El consentimiento a un menor de 15 no existe. No hay consentimiento. Aunque te lo dé por escrito, no existe porque es asimétrico. Claro, y además como era un tema tabú,
tampoco hoy los papás, por lo menos nuestra generación, cuando tuvimos hijos aprendemos a hacerte respetar, esto sí, esto no besos acá, nadie te puede tocar, nadie te puede decir vení que te llama, te voy a llevar con tu papá. En aquella época eso no existía, ¿no? Perdón. Entonces No. el abuso era propicio porque no. Perdón, la violencia el niño doméstica. el niño Claro. era completamente inocente. Tampoco Pero existía. lo que pasa es que hay una relación de poder que se Claro, exacto. naturalizaba, También, se claro. parecía que era, y hoy un momento en la sociedad dice hasta acá, esto ya Claro, no va más. exacto. Y sin Hace 30 años que pasó esto, exactamente, Daniela. pero sin embargo, hoy el abuso infantil sigue siendo Sí, de niñas y niños por y supuesto, adolescentes, sí. sigue siendo la peor Y en el causa. círculo masivo. Y el 70% casi es en el intrafamiliar. 80% dice Save de Chile, que es una organización. Bueno, UNICEF, 80 los datos que UNICEF manda, sí, disparate. más del 70%. Más del sí. 70, un disparate. 8 de 10 Intrafamiliar, se siente familiar. Entonces es tremendo, ¿no? Porque la culpa, el poder decirlo, genera un montón de cosas a quien lo dice, a quien se cree, porque un niño puede inventar, porque vive en Claro. fantasía. Además, todas las cosas que pueden generar en la familia, ¿no? Eso pues generalmente el abusador tiene una relación de poder de alguna manera. Entonces, Pero es además, muy complicado. Daniela, la familia se plantea este punto. Por eso es un tema subdenunciado, siempre lo ha sido. Hasta hoy es subdenunciado. Porque la familia se hace esta pregunta. El niño, si lo traslada a la madre o al padre, que un tío o el papá o alguien cercano, o sea, alguien intrafamiliar, la familia pero que es una bomba de tiempo que explota en bomba familiar. en mi pareja, en mis hijos, en mi crianza, en lo que hice, en mi crianza, en mi Sí, le da vuelta a detona todo. Le da vuelta a todo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le creemos a este niño o dejamos que pase unos días que juega al fútbol, capaz que se va a olvidar? Eso cambió, porque, por suerte. Cambió, porque ahora se sabe que Hoy le crees al niño y no siempre le y crees, podés Bambino. agarrar a la persona y seguramente No sea sé, violento con la ¿Sabés persona quiénes le creen que más? cometió el Las abuso. maestras. Claro, Sí, también. Que no tiene, porque no se juega. Porque Porque la hay maestra, lo que dicen los psicólogos, la Claro. maestra es de afuera, Claro. no le explota a ella. Exacto. A la madre o al hermano o al papá, le Claro. explota adentro. Claro. La que lo ve de afuera, pero sigue siendo subdenunciado. Sí, o sea, señor. Es igual que la los números violencia que doméstica. 15 Es igual que la muy violencia parecido. doméstica. Que el 15, solo salen a la luz el 15% de los casos de abuso. Hay uno de acuerdo a UNICEF, 1 en 5 mujeres vivas sufrió abuso y 1 en 7 varones vivos, incluyendo ahí el abuso por internet, o sea que es una cosa nueva, que es los abusos online, o sea, si es solamente el abuso del manoseo, contacto físico, Claro. es un poquitito Pero menos. quienes tienen que cuidarlos, quienes tienen que ser las referencias, son los que abusan. Entonces, para la Claro. protección del niño, Claro. eso también, para la subjetividad, para sus mecanismos de crecimiento, eso es muy vulnerable también. Total, los psicólogos dicen una cosa, Daniela, que me parece fascinante. No hay una palabra, no existe una palabra porque es un fenómeno nuevo, además, que hace 30 años que se habla. Es la primera generación de adultos, nuestra, que se habla del tema abiertamente. Hay un programa de televisión acá en Buscadores. No hay una palabra que exprese lo que es para un niño. El peor escenario es que lo verbaliza a la madre o al padre, Que no lo creen. o se lo cree, pero le sugiere hacer silencio, ya va a pasar. Ese es el peor escenario, Sí. porque es devastador que el perpetrador tiene un cómplice en quienes son mis cuidadores. Claro. O sea, yo estoy, y sos un niño con 6, 7, 8, 9, estás en la etapa, no conoces nada de lo que te están haciendo. Claro. Identifican los niños que cuando pasa del beso cariñoso al beso erótico, lo identifican, hay algo raro, hay un chip. Esto estoy hablando de lo que dicen los psicólogos. Lo que yo escribo es una novela, basándome en esto es lo que subyace detrás de una obra de ficción. Pero que puede despertar, a través de la ficción, puede despertar también algunas alarmas. Yo busco un poco eso, Daniela, porque por mí, o sea, yo quiero, yo no es que yo me sienta culpable de nuestro pasado, los incluyo a todos, pero yo no puedo creer que yo conviví con abusadores y Yo también. Bueno, Yo también. Ahora, Pablo, ella tenía 15 años. Y un lunes, ¿sabés cómo? No sabés. claro. Y el otro día no estaba yo solo, éramos dos. Mira, y ella,
Claro, 2 días después. Ahora, Pablo, Son los varones, no, perdón, pero son los contame- varones Sí, sí, sí. a las mujeres o niños. Sí, sí. O varones, Bueno, varones. sería peor que fuera un varón a otro varón, ¿no? Contame, Sí, sí, contame me algo, parece Pablo, eso. Pero porque también. estamos hablando de esta situación que sin duda que es terrible, fue horrible y demás. Ahora, tu libro, ¿cuál fue tu objetivo para escribir este libro? ¿Fue un desahogo de algo que se concientice sobre esto y que pueda generarse algo? ¿Cuál fue? ¿Cuál es? Está bien, Antonio. Lo primero es una pulsión interior, o sea, lo primero es que está vinculado con lo que decía hoy de la asignatura pendiente. Hay algo de mi pasado, de los recuerdos, Claro. porque en el fondo los que escribimos, que todos nos gusta hacer obras creativas, Claro. ejercer la creatividad, y nos basamos mucho en aquellos recuerdos que quedaron como sin resolver, círculos que no están cerrados. Eso que contaba recién Fernando, esas circunstancias que a vos te hacían ruido pero no sabes por qué. Todo ese cúmulo, que vienen todos del pasado y que los guardás en el inconsciente, porque es el mejor lugar donde guardar lo que es incómodo. El cerebro va por el camino más fácil y para poder seguir viviendo, porque si no te pasa como una niña el cerebro que tiene instinto de supervivencia y Absolutamente. hace eso para olvidarlo. Sí, entonces, sí. respondiéndote, lo primero es esa pulsión interior de como de cerrar algunos capítulos que me quedaban truncos desde que soy niño, adolescente y joven. Y lo segundo sí es eso también. Sé que si a mí me pasa, a ustedes también les pasa. Claro. Y este libro va a salir, va a ser una trayectoria internacional, gracias a los 250 millones, no gracias a Pablo. Entonces me interesa que vaya a España y que pase lo mismo, que se... Claro. Pero no es que... Tú hablabas hoy, Daniela, antes de que yo apareciera, hablabas de... Yo no sé si no quería ser apocalíptica, no sé si la humanidad va hacia un buen camino. Yo parto de la base que sí que va, y la frase esa que siempre me repito, que la historia es la hazaña de la conciencia y la libertad, que cada vez tenemos más conciencia y más libertad. Y creo que hasta en el tema del abuso, eso de que somos la primera generación de adultos que hablamos de este tema, hace 30 años, recién hace 30 años hay números, UNICEF se creó en el año 46, o sea, vos naciste en el 53. 54. En el 54, o sea, se creó ahora. Claro, que la Los sociedad derechos toma humanos como de la ONU problema. son del 48. Hay temas que nosotros naturalizábamos, por ejemplo, fumar, te voy por otro Ay, lado. exactamente. Fumar parecía natural, Totalmente. normal, en lugares cerrados, en lugares públicos, hasta que alguien dijo, bueno, no, hasta acá. Es veneno, Y es tóxico. toda la sociedad, bueno, ¿qué pasa con esto? Que hoy la Sí, sociedad sí. sabe que esto no, hasta acá, y Sí. sin embargo las cifras, los números, las encuestas siguen dando que hay una violentación de las infancias tremenda. Total. Tremenda. Entonces, sabemos racionalmente, de alguna manera la agenda de derechos humanos ha visto que está mal la trata de personas, que está mal el abuso, que está mal, y siguen pasando cosas. Totalmente. ¿Y qué sucede con esas cabecitas que fueron abusadas y que nunca lo relataron? Que es el 85%. Bueno, hay casos de denuncia que tienen 15 años de 15, antigüedad. y claro, yo por eso que Claro. en la novela el abuso ocurre en los años 60, que es un ámbito de los ovnis de plataforma que dominamos, pero lo narra, aparte el perpetrador es una persona súper poderosa, para que quede bien clara la simetría. La simetría de poder en todos La simetría de sentidos. poder es clave en todo tema, en todo el caso de abuso. Pero lo narra 40 años después, porque yo quiero ser que resulte verosímil y persuasivo. Hace 30 años era muy difícil. Como la sociedad de la nieve, 40 años después, ¿no? Escuchá, 50 años después. 50 años después. Era 72. imposible era, no difícil, denunciar. Muy difícil. Imposible. Bueno, pero Imposible. Yo estoy de acuerdo con Fernando, pero a mí me gusta decirlo porque No, yo te no sé dicen, si era imposible, yo creo que han pasado casos y se han comentado y la gente ha podido. hace 40 años, sí, Daniela, ¿conoces? No, yo digo que hace 40 años Claro era que imposible sí. Créeme que era denunciar. difícil, Yo fui imposible. abusada de chica. Mirá, Daniela. Sí, y lo conté en ese momento, y mis padres me creyeron. ¿Qué edad tenías, Fue una perdóname? Tenía 7 años. Fue una situación familiar muy complicada, por eso mis padres enseguida me creyeron, saltó un tema con mi familia. Pero tú sos muy joven, Daniela. No, yo tengo 58 años. Tiene 22. Tengo- o sea que es de esa época, y bueno. y Igual fue era una excepción. Terapia, cosas, pero mis padres, mi mamá y mi papá, los dos me creyeron, me estuvieron, Mirá. y saltó un tema familiar que no había pasado solo conmigo, sino había pasado con muchas mujeres de la ¿Cuánto familia. tiempo te marcó Yo eso? tenía 7 años. Bueno, ¿Cuándo te hizo el clic y lo yo dejaste en en el ese pasado? momento lo conté, después
más adelante cuando me acuerdo que yo siempre estudiaba, era muy buen estudiante y todo, y cuando la primera vez que no tenía novio, estaban preocupadas por qué no tiene novio esta china, dije, bueno, ¿cuál es el más lindo de la clase? Es este. Bueno, con este me voy a arreglar para que dejaran de jorobar, que podía tener novio, ¿no? Pero que yo no me interesaba en ese momento. O sea, cada uno hace como distintas estrategias, eso es lo que vos decías, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia, ¿no? Y desde dónde uno presenta el lugar. Y sí, me parece que lo más importante es para una niña o un niño en ese momento es que te crean los adultos, que tengas ese sostén de la familia, que esté compuesta como esté compuesta, pero que esté el lugar. Y fue un tema en mi familia que marcó cada tanto cuando, no sé, he hecho terapias de lugares, siempre sale, ¿no? Porque el que no te crean en tu familia, el lugar de la autoridad, el lugar de que te tengan en cuenta y que tu voz tenga relación, es importante. Y construye tu identidad. Te felicito por tu familia. Sí. La verdad que sí. Te felicito. Sí, varias cosas, ¿no? Varias cosas. La valentía de ella de decirlo, porque en la conciencia de la chiquita puede decir, ay, no me va a creer nadie, como algo para que esto lo crean. Ella lo contó, tuvo valentía para contarlo. La familia le creyó y eso es tremendamente valedero. Atravesó toda mi familia porque saltaron otras cosas y en mi ¿Fueron a la familia justicia, Daniela, o no? No fueron. ¿Cómo lo dijimos hoy? Eso no existía. ¿Cómo lo dijimos hoy? ¿Qué ibas a otra época. contar? ¿Qué te iban a decir? Con una persona con mucho poder también y cosas, ¿qué ibas a decir? Pero la familia sí, toda la familia supo, se generó crisis, separamiento de la familia. Hoy es un delito así, pero en ese momento, en ese momento no lo era, ¿no? Pero entonces quizás la reparación tiene como diferentes formas. La reparación tiene que ver con que, bueno, como uno tenga la sensación de que es creíble, también la sensación de que no lo va a hacer más, de que también las otras víctimas fueron reparadas de alguna manera, entonces eso funciona en un ámbito. Somos 5, 1 en 5 sufrió abuso, Daniela. ¿Cómo anda? ¿Tú, Antonio? No. ¿Cómo anda el abusador por la vida después de esto? No quiero que me lo cuente, quiero decir, si no va preso, ¿qué? Sí. Lo que dicen los psicoterapeutas que trabajan en estos temas, digo, yo leí mucho, digo, es una novela, pero leí todo lo que pude, porque aparte es un tema que me fascina desde siempre por esa asignatura pendiente. Lo que dicen que tienen esa personalidad psicopática que no van acompañados de emociones, o sea, no tienen culpa, no tienen vergüenza, vuelve a hacer. Extorsionan sin el menor, no tienen remordimiento, no saben lo que es el remordimiento, y mienten y recurrentemente, porque al punto que lo más grave es mentir y echarle la culpa al niño, o sea que no es él el que me buscó, pero no hay consentimiento igual, no existe consentimiento si menor, 7 años, Daniela, no había consentimiento posible, aunque le hubiera firmado abajo. Capaz que en lo de Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal tiene que ver también con eso, ¿no? Darse cuenta de ese lugar y justificarlo, hacerlo como algo menor por otras causas. Está muy bien. Con personas psicóticas, ¿no? Una vez decidido el libro, ¿cuánto te llevó, Pablo? En el tema estoy hace mucho, como estamos hablando, esa época de las plataformas me llevó hace mucho tiempo que tengo esa asignatura pendiente y lo trabajé hace 6 años, o sea, todo ese periodo de la película que empezó en el 2016 y terminó hace un año, estaba todo atravesado por esta escritura. Mirá. Porque me parecía, la literatura y también el cine, pero tiene esa posibilidad de que vos te sumergís en algo que sabés que te va a hacer bien a ti porque hay demasiadas, el caso tuyo es extremo, pero demasiadas interrogantes sin cerrar, pero navegás en el territorio desconocido porque estás trabajando sobre el inconsciente y sobre recuerdos lo que pasa en el trauma, que vas bloqueando puertas y puertas, pero cuando vas abriendo una puerta surge un escenario completamente nuevo, pero ahí hay otra puertita y eso trae, y de repente el paisaje que ves es completamente diferente. ¿Sí? Pero es genial que puedas haber hecho eso. Yo, por ejemplo, me dediqué a la historia. Yo soy historiadora porque, bueno, según Barran, cuando pasan también elementos así traumáticos en las sociedades, o se dedican al psicoanálisis, a la ficción o a la historia. Qué brillante. O sea, ¿tú considerás que tú tenés ese parásito que te acompañó durante un periodo de tu vida, que lo sobrellevaste muy bien porque lo pudiste exteriorizar? Bueno, pues era scout, ¿no? Trabajaba tratando de ayudar niños,
no sé, era como cambiar la sociedad de diferentes lugares. Claro, También es militaba, extraordinario. era Pablo, una ¿cómo haces? herramienta. ¿Hiciste una columna vertebral y fuiste Sí, abriendo no, en ramas? este caso, digo, sí, yo apelé además al thriller psicológico, porque yo por un tema también de trabajar con las emociones y cautivar al público. Eso viene un poco del cine, pero no es que estoy banalizando el tema, pero acá hay el abusador es un ser todopoderoso que tiene un vínculo de parentesco y de la familia con el abusado puede llegar a heredar esa monumental fortuna y termina es de 63 a 69 el abuso y termina con, esto lo cuenta en el primer capítulo, entonces con la muerte del abusador por un o accidente o asesinato en un incendio. Así empieza el primer capítulo, entonces se puede decir sin spoilear, como dicen ahora. Entonces eso todo me permite mantener lo que tiene el thriller psicológico, que es la intriga, el suspenso, para que te vaya llevando al lector y eventualmente a un espectador, si un día va al cine. Esto no es una historia tan cara, estoy en otro proyecto mucho más... ¿No podés decir nada? No, perdóname Fernando, pero no. ¿Tiene que ver con Bayona? Tiene que ver, sí, estoy trabajando con él. No sabe, pero nunca se sabe en cine, a ver, sí. De la Sociedad de la Nieve empezamos a hablar en 2011 y se terminó de 2024. O sea que el cine es una... 13 años. También, cuanto menor es la producción, más posibilidad. Yo soy productor asociado a la película, yo no sé de números, pero aprendí de lo que es la cantidad de impedimentos que tenés que sortear, es infinito. Un libro sos vos y una virome, y un buen editor, ahí es Penguin, ¿no? En el cine puedes tener un ¿perdón? ¿Escribís con virome? No, todavía no, pero a ver, me quiero matar. pero corrijo con virome de la Pilot 505 hace 40 años. De esa época. Vuelvo a la plataforma. Lo que pasa es que el cuento de Daniela me parece que nos cambió los parámetros. Sí, nos cambió todo. Pero la cosa que se puede salir, que sale, que... Totalmente. Y que hay un montón. La reacción, la catarsis que han pasado por alguna situación de abuso. Esto no es excepcional, hay un montón de personas que han pasado. Esos números son, yo no puedo creerlo. Abrumadores. 1 en 5 mujeres vivas, ya lo viví, y 1 en 7 lo dijimos un par de veces al pasar, pero no es lo mismo que la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia de género, donde además se le dice a la mujer, y si me denunciás, te mato. Sí, total. Sí, la revienta trompada, le saca la plata, se le queda con las tarjetas. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Y si denunciás, te mato. Sí. ¿Cuántas van que hacen la denuncia y a los 2 días se ve que le trabaja la cabeza, van y la retiran? Sí, el abuso, ¿no? La relación de poder sigue siendo el poder. Totalmente, la simetría. En todo esto es la simetría. Claro. Hoy es feminicidio. ¿Cómo era hace 50 años? Cuando un hombre mataba a una mujer, que seguramente había más que ahora. Por honor, la maté porque era mía. Acuérdate Cacho Castaña, ¿no? Si te agarro con otro... yo me acuerdo de un caso en la bailábamos, la cantábamos. Te venía después me capo. Hace 60 años en Brasil, se llama Doca Street. Le decían Doca. Un tipo de la alta clase brasileña mató a su mujer porque tenía un amante y fue absuelto. Después creo que hubo en una segunda instancia, fue absuelto por este argumento que un abogado eximio, fíjense si pasaron simio, fue defensa propia de la honra. Claro. Es el honor mancillado. Ahora, esto yo no estaba leyendo, la libreta civil, eso, obediencia yo viví esa época, o sea, no es que sea de mi abuelo, lo viví yo. Pero Pablo era obediencia al marido, es la honra. Es la honra. Claro. Bueno, el 80% de esas cosas es, si no sos mía, no sos de nadie. Exactamente. Bueno, yo siempre, a veces en broma, la libreta de casamiento dice que la mujer debe obediencia al marido. ¿Dice todavía? No, todavía creo que haya... No. Pero hay como... Por favor. Eso es lo que digo, que la sociedad humana evoluciona. Administrar como un buen padre de familia el Estado, ¿no? Hay un montón de léxico y de formas de concebir lo público como un lugar de relaciones de poder.
poder. Creo que le van a cambiar eso de buen padre de Por familia. eso, hay una forma que está en cuestión, ¿no? Sí, que está en sí, cuestión. sí. Y están agréguenle trabajando en ahora, eso. y agréguenle ahora, que es un capítulo nuevo, que es el último capítulo de este tema, que son el abuso online. Claro. Que es nuevo, o sea, Claro. uno de cada 12 Totalmente. niños, los expertos en eso, Sí, sí. tienen abuso online. Porque si un niño te acepta un video porno, te Claro, acepta que le claro. mandes una foto, es lo mismo, es abuso. Sí, sí. Tal cual. Sí, sí. Y es uno de cada 2 está sufriendo No abuso sé online. cómo se ve, verá. Pero no hay que ser apocalíptico, como dicen los que trabajan sobre esto, vos lo dijo Daniela hoy. No hay que ser apocalíptico, porque se puede prevenir, o sea, esto que estamos haciendo acá Hay que hablarlo. permite que Sigue se maneje. habiendo Cuando yo era chico, la cédula de Daniela decía Daniela Buret de Maeso. De Sí, sí, Maeso. Claro. Claro. Juana Rodríguez. Pero no dice más. Juana Rodríguez. Supongo que no. No, la cédula. No, dice Juana Rodríguez de. Mi madre Pero, era Ceci pero las María mujeres Rodríguez. firmaban así, Sí, fulanito claro. tal de... Perdón, ¿no? y hay muchas que borraban su apellido y lucían honrosamente el del marido. Bueno, esas prácticas... Es una posesión, ¿no? Pero esto no hace 100 años. Siglo pasado. Cromañón. Pablo, esto ya está en todas las librerías. Están todas las librerías y después vamos para el resto de América y a España. Es un libro muy cómodo de leer, con letras grandes, 327. Sí, hay que 300. animarse, uno piensa en esos temas y dice, uy, agarro este tema, la tapa es gris, sin embargo, ¿no? Cuando uno empieza a escarbar un poco, dice, bueno, puede ser muy liberador, puede ser muy Claro, didáctico, y por puede eso ser está hecho, Daniela, en tema, ese género del thriller Claro, psicológico te permite darle, no cambiarle la dureza, pero te permite abordar otros claro. ángulos. Vamos a ver cómo termina, Claro. cómo fue el desenlace, ¿cómo terminó ese perpetrador? ¿Lo asesinaron? ¿Se ¿Murió en pareció un accidente? ¿De dónde sacaron la foto de tapa? Y la editorial, son unos cracks. Sí, porque cuando empieza a recorrer el mundo, capaz que este niño viene y dice, hey, No son con derechos, no, por favor, no. Está bien lo que plantea. Eso está bien pensado. Bien pensado, no se ríe. Y una editorial, no Bueno, se y una juega internacional, eso. además. Internacional. ¿el no próximo se la- libro es el que está trabajando con Bayona o son cosas separadas? No, son cosas separadas. Ah, bien, Sí. bien. Perfecto. Recrear mundos así, con temas que importan, es... Pero es Temas como cuestionadores. lo que está contando tú, o sea, ¿cómo si vos quisieras escribir, va a estar teñida por eso que te pasó? O sea, y uno es un poco rehén de esos recuerdos perturbadores, o especialmente si sos observador o sensible, no sé, la palabra no me gusta, Sí, pero todos lo somos, lo que pasa es que algunos lo bloqueamos más que Pero otros. en el ¿no? ámbito de mujeres es muy común hablar algunas cosas. Hoy están hablando de los ómnibus. ¿A cuántas mujeres que subían a los ómnibus le Pensé tocaban lo la mismo. cola? Pensé Claro. Y había que cuidar. Acá, por Pensé- ejemplo, el 904 dice, en Positos habían varios fregones que viajaban Pensé en lo el mismo. último Claro, 16. claro. En la plataforma, pero Perdón, a mí no, en la ¿por qué? plataforma. ¿Qué en tiempo pasado? No, bueno. Hoy por Bueno. hoy, ¿te parece? No. ¿Qué? Pero capaz que ahora se Hoy dice más cambió, fácil. hoy le Se dan dice más una fácil. piña. Sí, sí. Acordate, Hay mujeres que no se animan a pero dar hay una momentos piña. que uno habla, ¿no? Cuando yo me acuerdo, iba en esos ómnibus al liceo, me sentaba y de repente él se me ponía muy al lado y me Claro. tocaba y yo decía, ¿me estará tocando a mí o me Claro. parece? ¿Qué hago? Si le digo, le pongo un codo, no sé qué, y al final le decía, ¿no? Claro. Pero para llegar a verbalizar, No, es no. todo un tema. Ah, hoy, no tenés que hoy no tengo ni un vencer. minuto. Hoy, Sí, no, sí. hoy no tengo ni un minuto para decirle, más bien. ¿no? Pero ¿Cómo? Ah, me encantó. pero en ese La momento... historiadora levantó su dedo mayor. En ese momento estás pensando, ¿será que se confundió? ¿Estará tocando? Porque Mirá que hay- es como el niño, era Rodrigo mucho Balleno, más- es ambiguo era mucho totalmente. más difícil. Después Y total. eso le pasó a la mayoría de las mujeres en Pero este país. en la plataforma esa de esos ómnibus, que estaba abigarrado, Fernando, Sí. vos tenías que controlar eso. Sí. Claro. Era un lío. Pero no, perdón, no era un lío. perdón, había una Pero no me industria, acordaba, claro. había una industria acá que era la industria del punga, Es Claro, verdad, además. absolutamente. que con el Además. tiempo Que desapareció. algunos choferes y guardas lo avisaban. A mí me pasó Avisaban. dos veces. Los guapos. Entonces, vamos. Los guapos lo A mí me hacían. pasó dos Sí, veces. habían ¿Te códigos. avisaste? Sí, dos veces. Bien. Pero no le podés decir, Es ese. No, porque no Claro. tenés- no le podés decir a él, vos, Gil, ¿qué estás haciendo acá? A la gente, Porque al a pasajero. los 3 días tenían todo Claro. pasado, a los 3 días Claro. le pasaban, hubo casos
concretos que le pasaban, le hacían una caricia a la bebé que llevabas en los brazos como una hoja de chile acá. Qué disparate. Entonces, qué linda la nena, un tajo acá. Sí. No te metas más conmigo. Claro. Entonces lo que vos tenías que hacer era armar quilombo arriba del ómnibus para que todo el mundo se... Al pasaje. Seguro, entonces la gente decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estrategia. Ay, el tipo rajaba. Estrategia de supervivencia también. Pero lo peor es que ninguno tenía pinta de punga. Mirá. Sí, Eran señores... Es como los abusadores. Claro. Los abusadores también son hiper Gentleman, Sí, no tenía camisa, corbata. No tenía apariencia delictiva ninguno. Claro, exactamente. Con corbata, los pungas. Iba con el saquito acá. Claro. Sí. No pero por Dios. Sí, varias veces. Varias veces. Un valiente, dos valientes. No, porque además Porque después los conocés. Yo nunca escuché un guarda advirtiendo, nunca escuché, primera vez que... Después los conocés, y a mí, ¿sabés qué me pasó un día? Por agraciada creo que era, lo vi en la parada. Al punga. Seguro. ¿Seguiste de largo? No, entonces dije, atención que viene un punga, cuidado. Antes que subiera. Sí, ¿Y subió? Daba lo mismo que subiera o que no, la gente se empezaba a apretar. Claro, sí, ¿subió o no subió? No subió. Pero a veces iban de a dos. Los Sí, comerciantes... uno distraía y el otro metía la Los mano. comerciantes del centro que tienen los bolichitos, relojería, tienen clarísimo las caras de los pungas por 18 de julio. Los tienen, pero lo he vivido. Ahora en los ómnibus Estoy comprando en un lugar y me dice, metete para adentro porque aquel que vaya no sabemos qué va. Si hubiesen hecho eso con conexión ganadera, seríamos tan felices. Lo tienen clarísimo. De los ómnibus han desaparecido. Claro, capaz De los que... ómnibus han desaparecido. Mirá. De los ómnibus han desaparecido. Bueno, el otro día una compañera de Pucha estaba sacándole una foto a una iglesia y le tocan bocina a una moto. ¿Qué hace una mujer cuando una moto toca bocina? No le da bola. Te corres. No le da bola. Entonces el tipo tocaba, y ella mira y dice, rajá que te vienen a afanar. Claro. Se fue, se sentó en una parada y venían dos afilando los dientes y los pero por favor. Sí. Pasa en todos lados, No, sí. En todos los países, sí. haciendo la cola para entrar en el Palacio Real en España, claro. vino una señora, me dijo, cuidado, y ya saben, inclusive vienen de determinados países especiales para hacerlo. En Italia tocaban el pito tuyo. Bueno, no creo que, Niro no es tan largo. Pero era para sí. Pero- En Italia lo tocaban, lo soplaban Va a así, llegar a lo Italia. soplaban y avisaban. Corrección. Y decían, Corrección. tocaban y gritaban, decían pungas. En la Tour Eiffel, así en la igual. entrada a los barcos. Él salió en todos lados. En la Tour Eiffel abajo, que se amontona muchísima Sí. gente, Claro. todo el mundo está lleno, pero lleno Sí, de gente que te Más hace arriba. el cuento la del 30, el del tiro, todos los cuentos. Todo. Sí. Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer gusto. como siempre. A la orden Éxitos siempre. totales. A la Muchas orden gracias. siempre. Muchas gracias. Bambino, Sí, mira, tenemos el Sí. consejo de los amigos de Sicher, Macromercado y Hotel FK. En automatismo de portones, ahora Sicher. Respaldo, calidad y servicio. Sicher, representante de PPA en Uruguay.